Espacio parlamentar, un espacio de la radio y de la televisión legislativa para poder, en este caso, llevar la opinión, el punto de vista de los diputados y diputadas sobre diversos temas de interés nacional. Está con nosotros ya nuestro invitado, el diputado Manuel Orlando Cabrera Candray, del Grupo Parlamentario de Arena. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días pueblo salvadoreño. Gracias por estar una vez más en televisión legislativa, hablando de los temas de coyuntura nacional que interesan no solo a la gente que está participando, que estamos participando en política, sino a la población en general, pues en la Asamblea Legislativa es la casa de resonancia donde se discuten los grandes problemas nacionales y donde deben de salir grandes líneas legislativas para solucionar problemas nacionales. Desde luego, y es que hoy hay sesión plenaria y sí, nosotros vamos a tocar ese tema también, el tema del presupuesto, pero nos vamos a entretener, por supuesto, le vamos a dar mucha importancia al tema que está en discusión, ¿eh? Estamos en la semana prácticamente de haber cumplido los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Sabemos que el conflicto o conflictos generó una guerra civil, por supuesto, sí, conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos militares, en fin, de eso pues vamos a hablar. ¿Qué de esos compromisos después de la firma de los acuerdos de paz fueron retomados, diputado Manuel Orlando Cabrera Candray? ¿Existe el conflicto social? ¿Existe el conflicto económico? ¿Existe, bueno, el conflicto militar no, pero qué compromiso? ¿Será que no hay? Habría que ver, ciertamente. Y también los compromisos que se derivan y los que pueden ser retomados por las distintas fuerzas políticas y por supuesto el gobierno también. Bueno, mire, en primer lugar, usted en la pregunta menciona varias veces la palabra conflicto. Y existe todo académicamente hablando, una teoría del conflicto. Y la teoría del conflicto es la que diariamente mueve dialécticamente a las sociedades en la historia. Entonces, debido al conflicto, muchas veces se van buscando recursos que son escasos por muchas personas. Y eso va generando el enfrentamiento, el conflicto, y se va escalando. La manifestación máxima del conflicto es la guerra. Es decir, se va escalando poco a poco las diferencias, las contradicciones entre personas, entre grupos sociales, y se escala a tal grado, como digo, que la expresión máxima es una guerra. En ese contexto, El Salvador entró en una contradicción y en un antagonismo de muchas fuerzas sociales y políticas en aquella época. Desde 1930, 40 fue viniendo todo ese problema. Y ya para la década del 70, inicios del 80, el conflicto escaló hasta una guerra civil. Sobre el concepto de guerra civil también se puede hablar. ¿Esa guerra civil fue realmente interna o fue realmente impuesta desde afuera? ¿Las condiciones internas cuáles eran? Las condiciones externas cuáles eran. Pero esa guerra ya montada había que desmontarla, lo que no es cosa poca ni cosa fácil. Entonces los acuerdos de paz tienen 4 grandes ejes fundamentales que se acordaron en Ginebra, porque tenemos que recordar que en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec en México, lo que se celebra son los acuerdos, se firman los acuerdos, pero eso hubo varias reuniones. Claro. La de Ginebra, México, Caracas, San José, más las reuniones internas. No podemos olvidar que el ingeniero Duarte se trasladó hasta la ciudad de La Palma. Correcto. No sé si lo recuerda. 15 de octubre de 1984. Entonces esto ha sido todo un proceso histórico. Y cuando es histórico, lo estoy hablando en el contexto que tiene repercusiones en el futuro, que están presentes, pero que vienen desde el pasado. Entonces es un proceso histórico. En ese sentido, los 4 grandes objetivos de los acuerdos de paz puede ser que se hayan cumplido o parcialmente. Esto va a ver desde la óptica que se evalúen. Uno fue callar las armas. No fue poca cosa que el 31 de enero de 1991 se haya decidido ese día callar las armas. Y creo yo que no se volvieron a disparar en el contexto de esa guerra civil. Que era la interrogante de aquellos 2 policías que mataron, que fue finalmente dicho que fue un señor de apellido Belloso, que disparó, si rompió o no rompió, porque lo que había era una manifestación. Y desde esa manifestación hubo unos disparos que mataron lamentablemente a 2 agentes de la policía. Entonces, cuando se para la parte bélica, da lugar al segundo objetivo, democratizar el país.
También se puede discutir si hay una verdadera democracia en El Salvador en este momento, si la democracia solo es real, si la democracia solo es formal, o si ya tenemos una democracia en sentido positivo. Eso hay que seguirlo discutiendo. Pero eso es un logro que se ha conseguido o parcialmente se ha conseguido o que lo seguimos construyendo todos en el día a día, porque la democracia no es un regalo. Además, que uno esté donde está, trabajando donde está, que crezca como debe crecer una persona, tampoco es un regalo, es una lucha de todo mundo y de cada persona. El otro gran objetivo fundamental de los acuerdos de paz fue el respeto irrestricto a los derechos humanos. También podemos seguir discutiendo sobre el tema, pero hemos tenido avances muy importantes en este tema. Y el cuarto gran objetivo de los acuerdos de paz fue el tema de la reconciliación nacional o el tema de la conciliación nacional, que también se puede hablar mucho, porque tenemos que entender que en este momento tenemos una gran hemorragia, tenemos una gran cantidad de muertos por otro conflicto, el conflicto de la guerra social. Y aquello obedecía, aún para mi juicio, lo que había era una guerra por causas políticas, por el tema de exclusión política, por el tema de marginación política, por el tema de los fraudes electorales que se dieron en aquel momento. El fraude que se dio en 1972, ¿se dio o no se dio? Hay que investigarlo académicamente y de acuerdo a la historia. En 1979 se dio o no se dio ese fraude. Entonces, estas cuestiones fueron cerrando puertas hasta que el conflicto escaló y como tuvo su máxima expresión en la guerra, los acuerdos de paz, entonces desmontan la guerra civil, que a mi juicio fue por causas netamente políticas. Es decir, un grupo de clase media se organiza de un lado llamado derecha y otro grupo de clase media se organiza en un grupo que se llama o se llamó FMLN, el FMLN histórico, el FMLN guerrillero, que es diferente al FMLN de ahora, que este es otro FMLN. Este es el FMLN político, en aquel era el guerrillero, y ha cambiado totalmente todo esto. En ese contexto usted ve que los que se organizan no son los que vivíamos en los pueblos, no son los que vivíamos en los institutos nacionales, que estudiamos en las escuelas públicas, no, era gente que estudiaba en universidades privadas, en la UCA, en el externado, en el liceo. No éramos la gente que estábamos en los pueblos, esos fueron los que después se incorporaron a la lucha, o de un lado o de otro lado. Entonces puede ver que, como dicen algunos, fueron elementos de la burguesía de un lado y elementos de la burguesía de un lado, puede leerse así, o elementos de la clase media y elementos de la clase media que no se acoplaban y se enfrentaron. Eso origina un conflicto por razones políticas. Definitivamente, cuando usted me habla de que fueron de alguna manera la clase media, pero también los que estuvieron plenamente en el combate fueron personas pobre, de escasos recursos. Claro, pero los que organizan, claro. o sea, lo que se llama la clase política fundamental en eso, es que mire, los grandes movimientos en la historia, revolucionarios y transformadores, siempre nacen de una clase pensante. Ahora, hay que ver si la clase fundamental o la clase dominante sigue siendo clase gobernante o es clase gobernante. Eso es diferente. Claro. Eso es diferente. Cuando algunas expresiones las hemos visto y las hemos escuchado, diputados, sobre todo hemos escuchado de algunos miembros del grupo parlamentario de Arena, ¿por qué celebrar? ¿Qué opinión usted tiene? Mire, mi opinión, y yo hablo a título personal, pero en mi calidad de diputado, es que sí se debe celebrar, pero no solo celebrar, se debe también conmemorar, que es diferente. Entonces yo creo que deberíamos tener en este mes de enero y durante este todo año que se cumplen los primer cuarto de siglo de los acuerdos de paz. De hecho, la Asamblea ha decretado como el año de la promoción de la cultura de paz. Haber reflexión académica, reflexión intelectual sobre este tema y producir documentos retrospectivos y prospectivos que pongan en el centro la conflictividad del país, el conflicto social en el país, el conflicto económico en el país y el conflicto político. Para atrás y para adelante, ver razones históricas, antropológicas de nuestro país en la región, las causas internas y externas que definen los conflictos que hemos tenido, que tenemos y que podemos venir a tener. Yo le puedo decir que para adelante se ve un conflicto por agua. Bueno, correcto. Habría que evaluarlo. Ahí está una causa de conflictividad. En este momento tenemos francamente una guerra social que nos desangra. En el pasado tuvimos esta guerra civil que también nos desangró. Pero El Salvador ha tenido una serie de guerras en su historia, como todas las naciones.
Actualmente tenemos la llamada guerra social. Tuvimos la guerra del conflicto interno política. Tuvimos una guerra con Honduras, tuvimos una guerra con Guatemala, tuvimos una guerra inclusive con México, cuando Iturbide trata de anexar todo esto al imperio que él había formado desde México. Entonces, usted ve que El Salvador ha tenido una serie de guerras, que es la máxima expresión del conflicto. Entonces, tenemos que estudiar el conflicto. En ese sentido, yo creo que festejar es bueno, pero más que festejar, hay que conmemorar y también hay que homenajear. No hay duda que tenemos también que felicitar a la gente del FMLN histórico que tuvo el valor, el coraje de firmar los acuerdos de paz. Muchos ahí no querían, pero también el gobierno de aquella época, que estaba representado en su cúpula por el presidente Alfredo Cristiani, también tuvo el valor patriótico y cívico de firmar los acuerdos de paz en nombre de terminar esa conflictividad que había y comenzar a construir. Vino todo el periodo de posguerra. Pero esa gente de aquella época, que aún viven, la mayoría de ellos, necesitan también un reconocimiento. Y ellos deben de participar, a mi juicio, en el tema de la conmemoración. No solo contando sus hazañas, sus anécdotas, sus logros, sus derrotas, sino que construyendo junto a las nuevas generaciones el nuevo papel, la nueva agenda nacional que el país necesita, la agenda de medio ambiente, la agenda de cultura, de educación, de salud. Cómo El Salvador se ha ido rezagando en temas científicos, culturales, tecnológicos. Estamos teniendo un abismo tan grande, no solo con los países de la región, sino que con de Latinoamérica y del mundo, que puede ser que en un momento sea muy difícil ponernos a la par. Entonces, todo eso hay que comenzarlo a discutir, porque la conflictividad sigue y las guerras ahora se manifiestan de otra manera, pero siguen habiendo enfrentamientos culturales, raciales, religiosos y de todo tipo. Diputado, y en el marco de esta conmemoración de los 25 aniversarios de la firma de los acuerdos de paz, que dicho sea de paso fue el lunes, ustedes concurrieron como grupo parlamentario de Arena, ustedes escucharon el mensaje del señor presidente de la República, también ahí se presentó al nuevo facilitador de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Benito Antión. A ver, el papel que juega este organismo mundial en esta etapa, ¿qué se espera? Bueno, primero habría que ver si va a ser facilitador o mediador, que no es lo mismo. Yo esperaría que tengamos un mediador. Lo han presentado como facilitador. Es que el facilitador puede fácilmente estar del lado de una de las partes. A mi juicio, el mediador no, el mediador es más neutral. Es activo, pero es neutral. En ese contexto, yo creo que las Naciones Unidas, de cual El Salvador es firmante de su fundación, porque primero había la Liga de las Naciones y después pasa a ver la Organización de las Naciones Unidas, y El Salvador es uno de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, ha hecho un papel muy importante en todo el mundo, pero en especial en El Salvador, donde terminó un conflicto por el diálogo-negociación. Este conflicto y esta negociación se ha tomado de base, por ejemplo, en Colombia, que ha tenido sus propios matices, como debe ser, porque no puede ser copia de nada, sino que fue tomado como base. Yo creo que el discurso del presidente hay que evaluarlo en el contexto que se vive, en el contexto histórico, porque él fue uno de los comandantes guerrilleros de aquella época y ahora es presidente de la República y es comandante de la Fuerza Armada. Y él guerreaba y peleaba contra la Fuerza Armada de aquel entonces. Ciertamente la Fuerza Armada de ahora tiene una nueva doctrina, porque ese fue uno de los resultado o producto de esos una nueva acuerdos. Doctrina. Ahora solo tiene dos misiones fundamentales: la defensa de la soberanía nacional y la del territorio nacional. Pero cuando uno ve eso de la defensa del territorio nacional, uno se pregunta, ¿es solo contra otras naciones que se defiende el territorio nacional? ¿O no tiene que defenderlo ahorita cuando las pandillas ocupan el territorio interno? Esa es una pregunta que de fondo que debe plantearse y buscársele solución en lo que yo llamo la conmemoración que debe de haber de los 25 años de los acuerdos de paz. Porque en el 2021 vamos a cumplir 200 años también de vida independiente. Es decir, cuando hablamos de la independencia del Reino de España de aquel momento. Claro. Entonces vea usted que de aquí tenemos la gran oportunidad que de ahora el 17 al 21 entrar en una fase de reflexión académica, de una praxis política que lleve acción con reflexión para generar una verdadera agenda de nación. Y si eso va a ser mediado entre las Naciones Unidas, y no solo mediado, sino apoyado internacionalmente con recursos
no solo recursos financieros, sino que recursos tecnológicos, científicos, académicos, humanos, se traigan nuevas tecnologías, que se impulse el desarrollo del país poniendo como piedra fundamental y como eje de ataque la educación, sin descuidar obviamente los demás aspectos como la salud. Entonces yo creo que el papel es importante. El presidente habló de generar acuerdos, pues yo quisiera decirle muy respetuosamente al presidente, como miembro del FMLN, que comience por cumplir los acuerdos que ahorita se están haciendo en las diferentes mesas fiscal y otras mesas que se han montado y que creo yo que no se están cumpliendo, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, aunque el tema que tenemos es de los acuerdos. No, pero lo vamos a tocar pero en después, el contexto claro. general, todo suma y todo cuenta. Aquí todo suma. En ese marco, diputado, usted ya se adelantó a la pregunta que le tenía, ¿no? ¿Cómo usted interpreta y qué lectura hace del discurso del presidente de la República? Él también hablaba de dar instrucciones al Ministerio de Educación para que en adelante pueda también ser parte de la currícula estos contenidos de alguna forma, y de lo que ya decíamos en algún momento previo a la entrevista, el por qué se le baja perfil, el por qué también todos, desde luego los que vivimos en esos momentos, no quisiéramos ver cómo explosiona una bomba, cómo ver a personas ahí que por alguna forma, pues, producto o resultado de una guerra, ¿no? Él habló que va a dar instrucciones. Yo pregunto, ¿por qué no ha dado instrucciones de que haya moralidad, urbanidad y cívica cuando es ley de la República, aprobada por esta honorable Asamblea Legislativa? Y usted no ve en eso. ¿Quién le habla? Hace 3 años, con el apoyo del Pleno Legislativo y de todas las fuerzas políticas, quedamos y votamos, y es ley de la República, que todos los lunes en todos los centros públicos y privados de educación, de todos los niveles, se izará el pabellón nacional. ¿Usted ve eso? Porque es que el Ministerio de Educación no cumple eso. Yo no sé si el actual ministro sabe de que existe esa ley. Entonces dice que va a dar instrucciones para que se hable de lo que pasó. Yo diría de que eso no es una misión solo del gobierno de la República, es de la sociedad salvadoreña. Y por lo tanto, ahí no puede decir solo que lo que tenga que decir el gobierno en turno, porque ahí se ideologiza la parte de la historia. Esto tiene que ser con el concurso de la sociedad. Y si aquí el papel de la ONU va a ser importante como mediadora, bienvenida. Pero que no se vaya a enseñar una cosa en función de que otro grupo de la sociedad no esté de acuerdo, porque entonces seguimos en el tema de la conflictividad, seguimos en el tema del conflicto y no solucionamos los problemas. Yo creo que aquí debe de haber mucha sinceridad de todos, principalmente del gobierno de la República. No se puede olvidar que el actual presidente de la República, que el actual vicepresidente de la República y que muchos ministros de Estado fueron comandantes de la guerrilla de aquel momento. Eso hace que tengan un sesgo ideológico muy importante. Pero igualmente si fueran excomandantes de las Fuerzas Armadas, que estuvieran en altos puestos de dirigente. Entonces, aquí lo que necesitamos es la construcción de lo que muchos llamamos de la nueva agenda de nación. Y donde yo le decía, por ejemplo, la nueva agenda de educación. Pero esa educación que El Salvador necesita en el contexto global, mundial y en el contexto también local. La educación que debemos de tener para la producción, para los servicios y para insertar el mundo, para insertar El Salvador en el mundo. Estamos conversando con el diputado Manuel Orlando Cabrera Candray del Grupo Parlamentario de Arena sobre este tema de interés nacional. ¿Qué viene después de 25 años en adelante? Ya lo ha mencionado de alguna manera, pero vamos a seguir conversando con el diputado Manuel Orlando Cabrera Candray también sobre el tema de seguridad, que esto tiene que estar muy de la mano. Está amarrado. Está amarrado, desde luego. Y ayer la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad se reunió y hay importantes acuerdos que se tomaron el día de ayer. Ya lo vamos a conocer después de la pausa.